Vamos a ver el tema de las piezas mal colocadas. Una pieza está mal colocada si no interviene en el juego. Como regla general, cuanto más apartadas del centro están las piezas, más probable es que puedan estar descolocadas y viceversa. Os lo voy a explicar en detalle con algunos ejemplos. Empezaremos por el caballo mal colocado. Para estudiarlo, utilizaremos una partida que tuvo lugar en el Campeonato Mundial de 1987 entre los míticos Garry Kasparov y Anatoly Karpov. La pieza mal colocada en este caso es el caballo en A5. Está en un rincón del tablero, mientras que casi toda la actividad se está concentrando en la zona del centro y en el flanco del rey. Las maniobras que veremos a continuación son típicas en el ajedrez de alto nivel. Se trata de sacar partido a la pieza desaprovechada, abriendo el juego en otra zona del tablero. Veamos lo que ocurrió entre estos dos campeones del mundo. El punto en el que Kasparov podía romper y abrir el juego estaba en la casilla F4. Pero para que esa ruptura fuera lo más eficaz posible, tenía que prepararla bien. Antes que nada, quería intercambiar posiciones entre el caballo en E4 y el alfil en D5, para que este último atacara el peón de G6. Así que movió el caballo a C3. Y cuando el negro respondió, retrocedió con el alfil a E4 para atacar el peón de G6. Karpov lo defendió con la torre en E6. Y Kasparov acabó con la operación de cambio de posiciones, saltando con el caballo a D5. La diagonal A1-H8 está sólidamente obstruida por el bloqueo en el punto E5. Por eso, las negras buscaron nuevas perspectivas, desplazando el alfil a H6. Entonces Kasparov puso en marcha el plan definitivo para romper en F4, moviendo el caballo de E3 a G2. Observad que en este punto, el avance del peón blanco a F4 va a encontrar a las negras con una pieza menos en la lucha que se avecina. Ni más ni menos que el caballo que tenían descolocado en A5. Podríais pensar que la torre blanca en A2 también está descolocada, pero no. Está jugando y en cualquier momento puede entrar en el flanco de rey. Sigamos con la partida. Todas las piezas de Kasparov estaban dentro del radio de acción. Karpov, por contra, tenía una que no podía intervenir. La partida siguió con el rey negro a G7 y las blancas jugaron el peón a F4. Para un gran maestro, esta posición ya estaba estratégicamente ganada. Acabar de rematarla solo era cuestión de técnica y algún pequeño golpe de efecto. Karpov intentó defenderse del mejor modo posible, capturando el peón en F4. De lo contrario, las blancas ya estaban preparando el traslado de su torre a F2 para ejercer una presión máxima en la columna F. Pero después entró en juego el caballo de G2, capturando de nuevo el peón en F4. Las negras movieron su torre a E5 y Kasparov, con una sencilla operación, insistió en trasladar la acción al flanco de rey. Capturó con el caballo en G6, provocó cambios y forzó que se abriera la posición. Las negras hicieron lo único que podían hacer, aceptar el sacrificio de dos piezas por torre y peón. Seguían teniendo el mismo problema, una pieza fuera de juego. De hecho, se estaban defendiendo con una pieza de menos. Karpov movió la dama a E8 y Kasparov entró ya con todas sus piezas al ataque. Moviendo el peón a E5, la dama podía llegar a D3 y encontrar una nueva diagonal de ataque. Pero las blancas no llegaron a utilizar esa posibilidad, puesto que Karpov prefirió abandonar. No tenía ninguna opción de defenderse de este ataque. Por lo tanto, Kasparov ganó aprovechando la pieza mal colocada de Karpov. Para el siguiente ejemplo, tenemos una partida entre el británico William Winter y José Raúl Capablanca, que tuvo lugar en el año 1919. En este caso, la pieza mal colocada es un alfil.
Se acababan de cambiar damas en la casilla F3 y Capablanca jugó a F6 para reforzar su centro. En aquella época se decía que un alfil era bueno si sus peones estaban colocados en casillas de color contrario a las suyas. Es decir, en este caso, el alfil blanco era bueno porque sus peones estaban en casillas blancas y no le estorbaban para jugar. En cambio, el alfil negro era malo porque sus peones le bloqueaban el paso. Sin embargo, en este momento, Capablanca ya sabía que tenía la partida ganada. El alfil en G3 estaba mal colocado y no podía participar en el juego del flanco de dama. Su actividad se limitaba a H2 y G3, ya que más allá se enfrentaba a un sólido muro defensivo. Pero el peón blanco en F3 tampoco podía ayudarlo, ya que su avance a F4 implicaría la pérdida de un peón. Era prácticamente imposible que el alfil blanco llegara a jugar, por ejemplo, en la diagonal E1-A5. Necesitaba llevar su alfil a G1, lo cual implicaba perder tiempos. Luego mover peón a F4 sacrificándolo y finalmente subir el peón de F2 a F3. Después de 5 tiempos y la pérdida de un peón, el alfil hubiera empezado a jugar. Evidentemente, en una situación así, el precio de mover ese alfil es demasiado alto. De hecho, en esta partida nunca se llegó a activar. Observemos cómo siguió el juego. Las negras iniciaron sus operaciones en el flanco de dama y las blancas trataron de contraatacar. Capablanca hizo avanzar su rey hacia el centro, y las blancas trataron de romper la barrera defensiva subiendo su peón a H4 y amenazando a su homólogo negro en G5. Pero Capablanca ignoró el flanco de rey, a sabiendas de que las blancas no conseguirían nada por ese camino. Se abrió la columna H, pero la barrera se mantuvo imperturbable contra el alfil. Las negras empezaron a preparar la ruptura en B5, el punto crítico a través del cual iban a trasladar la acción al flanco de dama. Como ya hemos visto, cuando una pieza del enemigo está mal colocada, hay que intentar llevar la acción al otro sector. Eso fue lo que hizo Capablanca y así continuó la partida. Aquí vemos cómo Capablanca lanza su ataque decisivo. El alfil está plenamente activo y Winter tiene una pieza menos en el sector donde está a punto de desarrollarse la acción. El alfil mal colocado. Después de algunos cambios y unas pocas jugadas, el blanco intentó liberar su alfil, pero las negras no lo permitieron. Por fin, tras la captura del peón en D4, Winter optó por abandonar. Comprendió que para el resto de la partida iba a jugar sin el alfil ni el rey y con un peón menos. Bien, veamos ahora un enfrentamiento entre Anatoly Karpov y el francés Joël Authier, que tuvo lugar en 1992 en Biel, una ciudad suiza. En este ejemplo, Karpov presionó de forma correcta para paralizar el alfil que veis en A8. Y de esta manera obligó a Authier a mantener mal colocada esta pieza. Para llegar a esta posición, Karpov había sacrificado un peón. Enseguida veremos por qué. En primer lugar, Karpov centralizó su dama amenazando mate en la octava línea, y las negras contestaron con dama a C8 para defenderse. Entonces Karpov puso en marcha todo el mecanismo por el cual había sacrificado un peón. Avanzó a C5 y paralizó el alfil, que de esta forma quedaba condenado a un espacio muy reducido. Las negras simplificaron para intentar salvarse, y como estaba en el aire la amenaza en B5 con el peón, Authier trató de ofrecer la máxima resistencia con peón a A6. Karpov siguió aumentando su dominio y entonces empezó la maniobra para aprovechar la pieza mal colocada, trasladando la acción a otro sector del tablero. Subió el peón a H4, pretendiendo llegar a H6 para crear amenazas de mate en combinación con la dama, y Authier se opuso con peón a H5. Fijaos una vez más en que después de estas jugadas, Karpov tenía una pieza de ventaja en el flanco de rey, ya que ha conseguido mantener el bloqueo de alfil negro entre A8 y B7. Entonces Karpov inició una maniobra fabulosa con rey a G3. Lo que quería era llevar el rey al ataque aprovechando el total dominio estratégico. De esta forma, el rey podía llegar a posiciones muy peligrosas en F6 o en H6. Por eso, Authier intentó el cambio de damas, pero Karpov ya sabía que tenía una ventaja ganadora.
Cambió damas y siguió jugando con su rey. En pocas jugadas, las negras quedaron en una posición en la que casi no tenían movimientos. No podían mover ningún peón porque lo hubieran perdido, y si movían el rey permitían a Karpov seguir entrando con el suyo hasta posiciones muy ventajosas. Por lo tanto, Luthier comprendió que solo podía hacer una cosa: esperar con su alfil y hacerlo defendiendo su peón en C6, ya que lo único que tenía a cambio de la desventaja posicional era un peón de más. Por lo tanto, movió alfil a A8. Entonces, Karpov preparó un plan elegante. Subió primero el peón a F3, para romper en la siguiente jugada con peón a G4. Si las negras cambiaban, la columna H quedaba libre y las blancas tendrían un peón pasado ganador. Es fácil de ver que tras unas pocas jugadas, el rey negro no iba a poder hacer dos cosas a la vez. Quizá logrará detener la coronación de las blancas, pero entonces el rey enemigo entraría en su terreno y destrozaría su retaguardia. Por eso Luthier, con su pieza mal colocada, siguió esperando, pero perdió un peón. El resultado fue el mismo. El rey blanco volvió a G5 y el peón de H4 siguió avanzando, con lo cual la posición de las negras acabó de derrumbarse. Luthier abandonó. Acabamos de ver cómo, aun teniendo desventaja material de inicio, Karpov ganó sabiendo aprovechar una pieza mal colocada. Forzó su aislamiento y a continuación lo aprovechó trasladando la acción del juego a otro sector del tablero. Para no dejar piezas mal colocadas, hay que aprender a hablar con ellas. Pensad en vuestras piezas tanto en su individualidad como en su coordinación. Tened siempre en cuenta sus movimientos potenciales y cómo el resto de piezas van a combinarse con ellas. Mucho cuidado con las excursiones de la dama para comer peones y no dejéis mucho tiempo a los caballos en la linde del tablero. Ahora os toca a vosotros. Pensad en el modo en que podéis dejar una o varias piezas del rival mal colocadas. Juegan las blancas y consiguen ventaja estratégica en dos jugadas. Si vais más allá y pensáis algún movimiento más, matrícula de honor. Pero con dos es suficiente. Adelante, podéis emplear de 3 a 15 minutos. La solución pasa por aprovechar una coyuntura muy puntual que se da para invadir el territorio de las negras. Tomamos el alfil enemigo en B7 y las negras deben capturar para mantener el equilibrio material. A continuación, viene la jugada clave. Saltamos con caballo a C6 y ahora la torre negra en B7 ha quedado atrapada. Solo puede mover a B8, pero si lo hace, la capturamos con el caballo. Por lo tanto, la hemos dejado fuera de juego. La torre negra seguirá mal colocada salvo que nuestro caballo sea expulsado. Pero, ¿quién va a hacerlo? El alfil no, porque circula por casillas negras. La única esperanza de nuestro rival sería su caballo. Y ahí viene la solución. Las negras tienen que mover la torre en A8 porque está amenazada. Cambiamos alfil por caballo y así eliminamos la única pieza que podía convertirse en amenaza para nuestro caballo en C6. Matrícula de honor para los que hayáis pensado en la solución correcta. A partir de aquí, podemos romper con peón a F5 para abrir el juego en este sector del tablero. Las negras cierran avanzando su peón hasta E5 y ahora, si movemos el nuestro a B4, el caballo queda fijado para el resto de la partida. En esta situación, tenemos la partida ganada, puesto que disponemos de dos torres y caballo frente a la torre y el alfil enemigo. Observad que nuestro caballo controla casillas importantes, además de bloquear el movimiento de la torre. Veamos otro ejercicio. Juegan las blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para pensar la manera de dejar fuera de juego a las piezas negras. Si además se os ocurre alguna otra forma de aprovecharlo, mejor. Vamos allá. Mis felicitaciones a los que hayáis visto la jugada caballo a C4. Obliga a la dama negra a elegir entre dos males. Como mal peor, mover a B4. Si después subimos el peón a C3, las negras tienen que capturar con la dama en B3. Y moviendo nuestro alfil a D1, la dama negra queda atrapada. Esto implica que las negras están obligadas a jugar dama a A7. Que la pieza más importante de nuestro enemigo quede temporalmente encerrada ya es un síntoma de que vamos por buen camino. Si ahora movemos el peón a A5, hacemos que el encierro sea total.
Además, amenazamos con ganar material con caballo a b6, puesto que la torre negra ya no tendría casilla. El negro con torre a f8 trataría de hacer sitio a la otra torre. Sobresaliente para los que veáis que nuestro siguiente movimiento debería ser peón a f5. Así, una vez más, abrimos el juego en la zona opuesta a las piezas mal colocadas del rival. A ver qué tal se os da este ejercicio de estrategia. Es una posición muy atípica. Juegan las blancas. Pensad qué jugada es la mejor y valorad la posición. Tomaos de 3 a 15 minutos para pensarlo. Empecemos por lo más importante, la valoración de la posición enemiga. Fijaos en que en el flanco de rey no pueden moverse ninguna de las piezas negras. El caballo, por ejemplo, solo podría saltar a h6 si moviera el peón. Pero entonces podríamos subir a g5 y anularíamos esa posibilidad. A e7 tampoco puede mover, porque allí está el peón negro y a f6 le es imposible por la amenaza del nuestro. Para aprovechar esta ventaja, lo que nos interesa es evitar el contrajuego de las negras en el flanco de dama. Así que nuestra mejor jugada es mover peón de b2 a b4. De este modo, evitamos el contraataque que supondría el peón enemigo en c5. Ahora, si el negro jugara en g5, bloquearíamos con h5 y el caballo negro ya no podría salir nunca. Si la torre negra intentara salir, tampoco podría, porque la dama se lo impide. Pero, aunque la dama no lo hiciera, a una jugada como torre h7, podríamos responder con torre a f1 y su intención quedaría neutralizada. Lo importante en este caso era que os dierais cuenta del bloqueo de las 3 piezas en el flanco de rey. Si además habéis sabido ver la jugada, vamos muy bien. No os preocupéis si no acabáis de entender algunos de los conceptos que hemos barajado en la estrategia. Seguro que iréis profundizando en ella a base de repasar y practicar.